hoy viernes tenemos tertulia a esta hora. El pasado martes no podía estar con nosotros bueno, pues el colectivo LGTBI Diversa. Saben que un martes hablamos de ciberseguridad, el martes siguiente hablamos del colectivo LGTBI, de derechos, de todas esas cosas que tienen que contarnos para que todos estemos al tanto en cómo se está trabajando en nuestro país y cómo está trabajando este colectivo. Yo le decía al presidente de Diversa, que está aquí hoy conmigo, le decía, oye, si te parece, podemos hablar en el siguiente apartado del PIN parental, que además les toca a ustedes muy de cerca. Y me decía, mira, en martes no puedo, tengo examen, pero el viernes, además el examen me ha dicho que le ha salido muy bien. El viernes podemos hacerlo y podemos tener a diferentes invitadas, sobre todo porque son mujeres, las que van a estar con nosotros. En un ratito vamos a saludar a Isabel Miguel Mitre, que es pediatra del Centro de Salud de Los Realejos, que además lleva más de 20 años dando charlas en los centros educativos sobre sexualidad. Y después llamaremos a Yaisa García, que es profesora del ciclo de integración social del IES La Orotava Manuel González Pérez, además de agente de la zona de Ozonal de igualdad de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Sergio Siberio, buenos días. Muy buenos días, Patricia, encantadas de estar aquí el viernes. No podíamos el martes, pero estamos aquí cumpliendo y nos encanta, aunque no nos gustaría tener que hablar de este tema, pero creemos que es muy importante dar voz del colectivo ante la injusticia que supone el PIN parental. Bueno, si tienen alguna pregunta que hacer, alguna duda, de verdad, yo creo que este es el momento para hacerlo, o bien a lo largo de esta charla que vamos a tener, llamando al 922 34 41 63, enviando WhatsApp al 678-472-702 o bien a través de nuestro Facebook, que estamos en directo. Lo primero, para ponernos en antecedentes, porque seguro que la mayoría de las personas que nos están escuchando han oído esto de PIN parental, pero no tienen ni la más remota idea de lo que se pretende decir con esas dos palabritas, PIN parental. Bien, pues el PIN parental, para explicarlo de forma sencilla, es una medida que se está implantando en determinadas comunidades autónomas, la región de Murcia o Andalucía, incluso la Comunidad de Madrid, por determinadas fuerzas políticas. No voy a entrar en eso específicamente, sino sobre todo en lo que supone la medida. Determinadas fuerzas políticas quieren implantar un PIN parental, que realmente lo que significa es que se vete el contenido de diversidad LGTBI y cualquier contenido ajeno al currículo oficial del ámbito académico, todo lo que tenga que ver con charlas de sexualidad, pero también las que tengan que ver con cuestiones de salud, las que tengan que ver con cuestiones de charlas de tabaquismo, de discapacidad, medio ambiente. Cualquier cuestión tendría que pasar obligatoriamente por un consentimiento paterno, de tal manera que si sus padres, los padres de los niños, las niñas, las niñas, no dan ese consentimiento, privan a los hijos, las hijas y les hijas, a la infancia, a la adolescencia y la juventud, de ese derecho a recibir educación, en nuestro caso, de educación en diversidad LGTBI. Esto nos afecta mucho más a los colectivos LGTBI y a las personas que realizamos educación en diversidad y en educación afectivo-sexual, porque estamos en el punto de mira de estas fuerzas políticas que consideran que, incluso en estos días, un concejal del Ayuntamiento de Madrid nos llamaba directamente enfermos. Y en este sentido, el planteamiento por nuestra parte es claro. Defendemos que es un derecho, este derecho a recibir educación en diversidad LGTBI, un derecho de la juventud, independientemente de lo que los padres, las madres consideren, que tienen derecho a educar en sus hijos, a sus hijos y a sus hijas y a sus hijas con total libertad, pero siempre existe ese derecho, que es un derecho humano, que forma parte de... Pero vamos a ver, no estamos hablando de actividades extraescolares, porque se dan dentro del horario escolar, sí, pero quizás a lo mejor pues en X materia, en vez de dar el profesor explicar lo que sea, pues viene alguien y les habla sobre cualquier asunto. Sería en ese momento cuando lo que piden estas fuerzas políticas es que se le comunique previamente y le diga, oye, pues tal día, tal hora va a haber esto, entonces usted autoriza a su hijo o a su hija a hacerlo, sí, no, y qué pasaría después con esos niños que
que no acudirían a esas charlas, que tendrían que estar en otra aula, pues con otra asignatura o mirando para el techo, porque a lo mejor no el profesor que está de guardia no les puede dar ninguna asignatura y se quedarían mirando para el techo. Pero esto también es verdad que, a pesar de que las consejerías de educación que tenemos por comunidades autónomas dentro de este territorio llamado España, tienen unas competencias, hay otras que no. ¿Qué es lo que ha dicho la nueva ministra? Que esto, por mucho que las comunidades autónomas tomen esta decisión, o algunas comunidades autónomas tomen esta decisión, realmente estarían incumpliendo con lo que sería pues el currículum que tiene que estudiar el alumno a lo largo del curso. Son actividades complementarias y no extraescolares. Son actividades que, como bien comentabas, se dan en el ámbito el horario lectivo. Nosotras, por ejemplo, Diversa acude al IES Realejos, por poner un ejemplo, a dar un taller, y en una de las horas que tiene el alumnado, simplemente una tutoría, cualquier tipo de historia, lo que hacemos es que le damos una charla de 55 minutos en materia LGTBI. Y efectivamente, las comunidades autónomas que están implantando el PIN parental lo están haciendo con manifiesta contravención de la legalidad vigente, porque están implantando una objeción de conciencia de manera tácita, y no pueden, porque vulneran las leyes, vulneran primero que nada la Constitución, que establece que la educación debe favorecer el libre desarrollo de la personalidad de la juventud. Están vulnerando la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, una de las tantas reformas educativas que tenemos, pero que sí habla de ese derecho que tienen la juventud. O sea que esto, de verdad, es una cuestión que respondemos con total franqueza desde el colectivo, y creemos que este es un debate inventado. O sea, verdaderamente este debate que se está poniendo sobre la mesa es para ponernos en el ojo del huracán. Se ha dicho, se ha difamado sobre lo que hacemos los colectivos LGTBI o profesionales como con las que vamos a hablar hoy en la tertulia, sobre lo que hacemos en esas charlas. Se ha dicho que enseñamos a masturbar, que enseñamos cuestiones que de verdad no me gustaría reproducir, porque me parece que es seguirles su juego. Lo que nosotras enseñamos en los talleres es a ser libres a las personas LGTBI y a las que no son LGTBI. Lo que les enseñamos son valores democráticos, valores que tienen que ver con el respeto de todas las personas. Sí. Lo que les enseñamos es que una persona, como a mí me pasó en un taller que dimos en el Valle de la Orotava, no voy a decir cuál, que terminamos un taller, y al terminar, fíjense lo malo que puede ser este taller, que este joven se me acercó y me dijo: oye, Sergio, te tengo que dar las gracias porque soy gay y hace una semana había intentado quitarme la vida. Eso es con lo que quiere acabar determinados gobiernos. Quieren que las personas sean infelices por el mero hecho de su orientación sexual o su identidad de género, y nos quieren devolver a tiempos felizmente pasados de la historia. De hecho, dentro de esos temas que podrían dejar de recibir alumnos y alumnas, estaría, por ejemplo, el bullying o el ciberacoso. O sea, cualquier tema, porque es que consideran que estas temáticas no se tienen que tratar, que son cuestiones que, como las realidades LGBTI, se tienen que tratar en su casa, hombre, que yo entiendo familia. Que la familia es un apoyo. Total. Y para nosotras es pero los profesionales dan un tipo de información, y por eso son profesionales en esa materia, que después nuestros hijos pueden compartir con nosotros y ya pues opinar, debatirlo, claro. Pero debatirlo y opinar en casa. Y voy más allá, Patri, tú imagínate que sea una familia, que haya un menor, una persona joven, que esté en una familia, y que esa familia, su padre, su madre, sea homófobo, o sea transfóbico, o sea tenga LGTBI-fobia. Imagínate que ese sea el caso. ¿Vamos a privar al niño, la niña o el niñe vivir y conocer lo que significa la orientación sexual, la identidad de género, porque sus padres hayan reproducido un odio social hacia el colectivo LGTBI? ¿Y si esa persona es LGTBI? Yo lo he repetido ya muchas veces aquí, de verdad. Pues tendrá que ocultarse de su familia, buscará información seguramente en lugares que no son los más adecuados, porque seguramente esa persona tendrá internet también a su alcance. Efectivamente, pero es que esto no... A ver, que dejar de ser las charlas no va a evitar que las personas dejen de ser LGTBI. Y ellos lo saben, las personas que quieren implantar esto saben que verdaderamente eso no lo va a evitar.
lo que va a evitar es que la gente sea más libre. Lo que va a evitar son los delitos de odio. Es que ellos están, bajo mi punto de vista, incurriendo en delitos de odio. Y por eso hoy queríamos traer al programa para dar, de verdad, para las oyentes y los oyentes de la radio, dar normalidad y naturalidad a lo que se viene haciendo desde hace muchísimos años y que no es nada nuevo, que es algo que beneficia muchísimo a las personas y que además, yo voy a la línea de lo que tú dices, está dado e impartido este tipo de charlas y talleres por auténticas profesionales con muchísima capacidad técnica, como Isabel Miguel Mitre, que es pediatra del Centro de Salud de Los Realejos y lleva muchísimos años dando talleres sobre sexualidad. Yo viví los talleres de sexualidad. Sí, y aquí en la radio comenzamos con el primer plan afectivo sexual y venía Isabel todas las semanas a hablar de ese asunto. Y además era un espacio más enfocado a los padres, ¿no? Porque si los chicos muchas veces están perdidos, los padres también. Los padres también necesitamos asesoramiento y de ahí que haya continuado ese plan en este municipio de Los Realejos y que otros municipios de la isla más tarde los pusieran en práctica también. Pues vamos a saludar a Isabel aquí en Los Realejos, que la tenemos a través del teléfono. Como decimos, es pediatra del Centro de Salud de Los Realejos, más de 20 años dando charlas en los centros educativos sobre sexualidad. Y, bueno, pues está hoy con nosotros. Isabel Mitre, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Hace tiempo que no te veo, Isabel. Sí, bueno, pero bueno. Bueno, pero tú estás ahí siempre. Nos tenemos mutuo aprecio, sí. Bueno. Sí. Bueno, oye, yo me imagino que estás siguiendo también muy de cerca ese PIN parental. Sí, bueno, la verdad es que es una cosa que es sorprendente, ¿no? Porque realmente yo, claro, soy sanitaria, soy médico y como tú has dicho, llevo interviniendo 20 años en educación afectivo-sexual, ¿no? Es verdad que este es un municipio que el plan municipal partió desde un consenso prácticamente de casi todas las estructuras sociales, ¿no? Y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero claro, visto desde fuera, yo como sanitaria que intervengo en los centros educativos, yo siempre veo que los centros tienen su plan de centro y que es un plan que está consensuado y que es público, es decir, los profesores y los equipos directivos lo tienen ahí, ¿no? Entonces, bueno, normalmente los padres suelen conocer qué es lo que se hace, ¿no? Y bueno, me sorprende un poco toda esta polémica porque la verdad es que la mayoría de los padres están interesados siempre en que se hagan actividades extraescolares que ayuden a los hijos, ¿no? Y bueno, pues es un poco una polémica que tiene que ver a veces con cuestiones más políticas que realmente con la realidad de los jóvenes. Claro, pero lo que está claro es que en algunas comunidades autónomas ya hay chicos, chicas que no están acudiendo a estos tipos de charlas o a este tipo de talleres o de cualquier otro tipo. Sí, efectivamente. Y yo quería hacer constar dos cosas fundamentales, ¿no? Y es el hecho de que todas las personas y todos los alumnos en concreto tienen derecho a la información veraz y objetiva y científica, ¿no? En todos los temas, pero en estos de educación afectivo-sexual particularmente, ¿no? Y esa intervención debe de ser lo más ajustada a la realidad y a la objetividad. Es una forma en la que los estamentos sanitarios como el nuestro colabora con padres y profesores para ayudar en el desarrollo de niños y adolescentes, sin que haya discriminaciones, ¿no? Sin que haya discriminaciones por sexo, por raza o por orientación o identidad. Y eso que se hace, y que se hace en muchos centros, no hace más que seguir una normativa, una recomendación de la resolución del Consejo de Europa de 1981. Que luego se plasma más adelante en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que está incorporada desde 2007 al Tratado de Lisboa y que por todos los países consensuaron y que dice lo mismo, es decir, que todo el mundo tiene derecho a crecer sin discriminación por edades, sexos, raza, orientación, ¿no? El Consejo de Europa, además, en el año 2000, que casi es cuando nosotros iniciamos nuestro plan de sexualidad, tiene una estrategia de salud que recomienda la educación afectivo-sexual en adolescentes en su entorno con la colaboración de padres, profesores y sanitarios.
Y es una educación afectivo-sexual que está basada en las otras recomendaciones que acabo de decir, que reconoce la no discriminación. Entonces, realmente, eso es en lo que hay que basarse. Es decir, la intervención que nosotros hacemos desde el Plan de Educación Afectivo-Sexual es una intervención que está recomendada y consensuada desde las más altas instancias del Consejo de Europa, desde las más altas instancias de la OMS, que también recomienda esto, y avalada por la mayoría de los científicos que tienen que ver con la afectividad, la sexualidad, tanto psiquiatras, psicólogos como pediatras. Estamos hablando de profesionales, pero fíjate, me da a mí la impresión que, no voy a generalizar, ¿no?, pero que hay muchos padres, o hay padres, no muchos, hay padres, que le tienen temor, pavor, a que a los hijos se les hable de sexo. Porque yo me imagino que no es lo mismo dar una charla de educación afectivo-sexual a un chico de sexto de primaria que a un chico de segundo de bachiller. Vale, entiendo que no se utiliza ni el mismo lenguaje, ni se habla de lo mismo. Pero, pero después dejamos que nuestros hijos jueguen al Fortnite, que es un juego completamente violento, y eso no importa. Pero sí importa que a nuestros hijos se les hable abiertamente, y vuelvo a decir, según la edad que tenga el niño, de esa educación afectivo-sexual. Bueno, efectivamente, como tú bien dices, dependiendo de la edad, la forma de intervenir es diferente. Es más, en las edades infantiles, la recomendación que hacen todos los estamentos que están avalados en información y educación afectivo-sexual es que la educación sobre la sexualidad y la afectividad se haga desde los padres y en el ambiente familiar. Es decir, que sean a nivel de los pediatras los que den asesoramiento para un poco que los padres manejen los temas en el ambiente familiar. Que eso también es algo que no se está haciendo y que probablemente haya que hacer una intervención un poquitín más por así decir, consistente, ¿no?, a la hora de darles a los padres asesoramiento y recomendaciones sobre cómo ir avanzando en los temas de sexualidad. En los niños más grandes, en los adolescentes que ya están en secundaria, todas las recomendaciones es intervenir sobre los jóvenes en su entorno, ¿no?, que es el entorno del instituto, del colegio. Pero lo que sí que es cierto es que lo que no podemos pedir es que todo el mundo sea congruente. Es decir, los padres pues llegan hasta donde pueden, en las capacidades que tienen, y es verdad que la sexualidad siempre es un tabú. En mi experiencia en 20 años, yo no he encontrado ningún padre que, explicadas las cosas de forma veraz, científica y ajustada a la realidad y no sesgada, le parezca mal que se hable de educación afectivo-sexual. Es más, la inmensa mayoría lo agradecen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, efectivamente puede haber una polémica, pero bueno, yo lo que defiendo es la intervención ajustada a la realidad, centrada y objetiva, ¿no? Esa es la cuestión. De hecho, pero te doy la razón, hay veces que los padres, pues en este tema se ponen muy nerviosos, y en otros que son también importantes, pues parece que no perciben. Pero claro, yo hablo de mi caso, ¿no? O sea, yo con el adolescente de 14, cuando fue más pequeño, me preguntaba determinadas cosas, y uno a lo mejor no se espera esa pregunta en ese momento, pero creo que nunca le mentí, porque esto de que los niños vengan de París y lo traigan la cigüeña, me parece que, vamos, esto nunca deberíamos decírselo a un niño. Lo puede ir en un cuento, pero después explicarle cómo nacen los niños o cómo vienen los niños. Pero poco a poco uno va también intentando explicar ante esas preguntas, dependiendo de la edad. O sea, yo al de 14 no le puedo explicar lo mismo que al de 4. Sí, sí. Hay otra cosa también que es importante, ¿no? O sea, no solamente tienes que ir explicando un poco según ellos pregunten, ¿no? Claro. Y tienes que darle habilidades según pregunten, a dejar abierta la posibilidad que te vuelvan a preguntar, que son recomendaciones que se dan a los padres, ¿no? Explicarlo de forma sencilla, ayudarse con ilustraciones que a lo mejor los padres a veces te demandan, y les puedes dar a lo mejor un poco de bibliografía para que ellos expliquen, ir un poquito por delante de los niños, pero no demasiado, ¿no? Pero lo que es más importante de todo es que informar no quiere decir
actuar. Es decir, el hecho de que tú a un niño le informes o le expliques cómo son las cosas, no quiere decir que ese niño vaya a intervenir o a actuar inmediatamente en relación con la sexualidad. Es decir, el niño que observa cómo su padre conduce, no quiere decir que el niño vaya a decidir que coge el coche. O sea, la información es una cosa que no tiene que ver, que es un argumento que utilizan muchas personas. No quiero que le informen porque es que si sabe de esto se va a poner a hacer cosas que... No, es que informar no tiene nada que ver. Y de alguna manera a veces cuando hablamos de que los hijos, de que los padres tienen que controlar lo que tal, estamos negándoles la inteligencia al propio niño, ¿no? Y sobre todo en las edades de adolescencia. Es decir, lo que debería de fomentarse a nivel educativo es la prevención sanitaria, es la información adecuada y es el espíritu crítico, la capacidad de responsabilidad, la mejora de la autoestima, la capacidad para tener conductas sanas y saludables, la vivencia en igualdad, la vivencia sin situaciones de acoso, sin situaciones de maltrato emocional o de chantaje emocional. Es decir, manejar todo ese tipo de cosas para que los chicos tengan un desarrollo hacia su adolescencia y su edad adulta con plenitud y en una situación idónea. Eso es lo que intentamos desde el plan de atención a la sexualidad y que supongo que lo intentan en otros sitios, ¿no? Pero bueno, no siempre es bien comprendido. Entonces, cuando no es bien comprendido, yo a lo que me atengo es a las recomendaciones institucionales para hacer ver que lo que se hace no es que se nos ocurra a nosotros, es que lo recomiendan todas las autoridades europeas y de salud. Entonces, esa es la cosa. Y ahí está el tema. Yo, Isabel, simplemente por primero que nada agradecerte que hayas dedicado unos minutitos para nosotras, que además me consta que estás en el CEO de la Pared para una de estas formaciones, una de estas charlas en materia de sexualidad y estas cuestiones. Y nada, simplemente desde Diversas, que un total respaldo a las acciones que se vienen realizando desde el Centro de Salud de Los Realejos. Yo fui una de las personas que vivió todo el proceso de toda la formación de esos talleres en los diferentes cursos por los que íbamos avanzando, desde primero de la ESO hasta bachillerato, y también las consultas jóvenes y este tipo de cuestiones, y de verdad, simplemente nos hace más libres y estoy totalmente de acuerdo con la línea de lo que dice de Isabel, de las recomendaciones en materia de esta cuestión y que nadie puede saltarse. Porque claro, estamos hablando de nuestra sexualidad, pero después, como bien contaba Sergio, que está aquí en representación como presidente de Diversa, sí. Ya después cuando la sexualidad o dentro de nuestra sexualidad aparece, bueno, pues lo que podemos creer que puede ser, pues me siento atraído más por un chico, me siento atraído más por una chica, este cuerpo no es el mío. Bueno, pues de ahí estos colectivos LGTBI, si no recibieran esa información desde profesionales, ¿tendríamos un gran retroceso en nuestro país? Hombre, vamos a ver, tenemos que basarnos también en las recomendaciones que ha hecho la OMS y que han hecho los profesionales de la psiquiatría, ¿no?, tanto europeos como americanos, de considerar que las orientaciones y las identidades sexuales, todas, en principio, son válidas, ¿no? Entonces, esas son recomendaciones basadas también en científicos, ¿no? Pero claro, a ver, el adolescente, cualquier adolescente, chico o chica, se plantea 3 retos en su desarrollo. El primer reto es aceptarse físicamente en los cambios y en su forma de ser. El segundo reto es valorar su orientación sexual desde el punto de vista de cómo se siente atraído hacia uno u otro sexo y aceptar esa orientación sexual. Y el tercer reto es cómo empieza a ejercer su práctica sexual y lo hace todo con responsabilidad. Entonces, si nosotros previamente o a la vez que se van desarrollando el deseo y la orientación, no apoyamos de alguna manera explicando las normalidades de las distintas orientaciones, poniendo en relieve el hecho de que el sentirse atraído hacia uno u otro sexo o el tener una identidad sexual u otra está dentro todo de lo normal, podemos encontrar con que las personas que tienen orientaciones sexuales más minoritarias, como puede ser la homosexualidad o la bisexualidad o otras orientaciones que van surgiendo, o que tienen una identidad sexual distinta, como en el caso de la transexualidad, se sientan por completo excluidos y se sientan completamente, de alguna manera, discriminados y pasándolo fatal.
Y por otro lado, las personas que son heterosexuales, que son las personas con la orientación más frecuente, pues lo que acaba sucediendo es que si no entreven que existe esa otra normalidad, pues de alguna manera van a actuar de forma muy discriminatoria hacia las personas que no se sienten con la misma orientación heterosexual. Entonces, esa información es necesaria para todos, para todos y para todas, porque claro, estoy hablando en plural de todos, sí, sí. y con esto de la cuestión del lenguaje inclusivo, pero bueno, yo sigo utilizando el lenguaje más económico. Entonces, tanto los chicos como las chicas necesitan información en esos 3 retos. El reto de aceptarse como son, el reto de aceptar su propia orientación y el reto de aceptar una vivencia de la sexualidad y un ejercicio de la misma con responsabilidad, en salud, en igualdad y sin discriminación. Uh-huh. Y ahí, pues, muchas veces los talleres, bueno, nosotros de 20 años tenemos resultados que valoran el hecho de que esta es uno de los municipios que mejor entiende la vivencia de la sexualidad, ¿no?, en la gente, ¿no? Uh-huh. Pues me alegro de verdad por ese trabajo. Otro día te vienes por aquí, seguimos charlando. Sí, muchas gracias. Gracias, Isabel. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pediatra del Centro de Salud de Los Realejos, más de 20 años dando las charlas en los centros educativos, en ese plan de... Que se dice pronto. Hablamos de sexualidad, pero la afectividad es, vamos, yo creo que van unidos, ¿no? Era el plan de educación afectivo-sexual. Sí, de hecho, las charlas que da el Centro de Salud en Los Realejos no solo nos hablaban del tema de la diversidad sexual y este tipo, las cuestiones de la identidad de género que abordamos de manera específica ya desde Diversa, sino también relaciones sanas entre las personas, evitar situaciones discriminatorias por cuestiones de género, cómo sobrellevar, eliminar situaciones de celos, de acoso entre relaciones. Y ahí hay algo fundamental, es que la afectividad no se puede separar de la sexualidad, porque realmente, y eso en los talleres de Diversas, por ejemplo, lo hacemos mucho, siempre empezamos con una dinámica como muy loca que pretende que las personas que comparten clases, que normalmente comparten entre ellas más insultos o mal rollo que afectos y abrazos, les invitamos a que se abracen, a que, yo qué sé, que de verdad compartan esos afectos con otras personas, que además a los chicos nos suele costar más que a las chicas, porque tenemos esa historia y además ahí hay un sesgo de LGTBI-fobia, ¿no?, que se ha escuchado mucho, de que dos chicos dándose 2 besos, pues es poco menos que ya deja entrever la orientación sexual de las personas, y ni muchísimo menos. Pero en cualquier caso, yo de lo que ha dicho Isabel destaco que es que, de verdad, yo viví todas esas charlas, lo vuelvo a repetir 1 y 1000 veces, y esas charlas me hicieron más libre, y estoy convencido que a mí y a muchísimas de las personas que han estudiado en los centros escolares de este municipio, y no creo, fíjense, no creo que la situación que se da en la región de Murcia, en Andalucía y en estas cuestiones con los colectivos LGTBI que están dando formaciones a la juventud sea una situación distinta. Bueno, está ya con nosotros desde hace algunos minutos Yaisa García, es profesora del ciclo de Integración Social del IES La Orotava Manuel González Pérez y agente zonal de igualdad de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Yaisa, buenos días y gracias por atendernos en este ratito. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, creo que viste el final de Isabel, pediatra de Los Realejos, me imagino que la conoces también. Sí, la conozco de hace muchísimos años y trabajamos juntas cuando yo también era parte del Plan Municipal de Los Realejos. Oye, ¿tienen algún WhatsApp de grupos así, los profesionales, donde se intercambien información de lo que está ocurriendo con el PIN parental? Grupos hay muchísimos, es verdad que nosotras en concreto es verdad que no tenemos ninguno, pero sí que hay muchísimos en los que habitualmente hablamos, debatimos, nos enfadamos, nos desahogamos por la indignación que esto nos genera, evidentemente. Bueno, y exactamente ¿cuál es el trabajo que desarrollas dentro del instituto? A ver, en principio, hablamos desde 2 perspectivas. En primer lugar, como agente zonal de igualdad, la Consejería de Educación ha apostado hace 3 años por incluir la perspectiva de género, incluyendo además de forma muy lógica e inevitablemente la educación afectivo-sexual, como muy bien explicaba ahora Sergio, porque debe ser transversal y debe estar presente no solo en los contenidos que se abordan en un centro educativo, sino tiene que estar presente en todo momento en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque las leyes educativas establecen que en el sistema educativo no solo se forma en contenidos, sino que lo que pretende el sistema educativo es formar a personas.
Evidentemente, si esa es la idea principal de nuestras leyes educativas, es fundamental que trabajemos todo lo que está relacionado con las experiencias personales, con las vivencias, con los afectos, con la propia identidad, con las ideas, es decir, es fundamental. Es impensable que un sistema educativo no lo contemple de esta forma. Y ese es un poco el objetivo como agente zonal de igualdad, en el sentido de que en mi caso estoy ubicada en toda la zona norte de Tenerife, y intentamos fomentar esta perspectiva en todos los centros educativos, partiendo del profesorado y equipos directivos, pero también llegando al alumnado, para que el alumnado, si por casualidad está en un centro donde el profesorado no tiene interiorizada esta perspectiva, pues nosotras como agentes zonales podamos incentivar y potenciar que esta sea una realidad progresiva en sus centros. Esa es la parte como agente zonal, que es una parte compleja, dura, a veces te hunde un poco encontrar centros donde no se le presta a lo mejor la importancia que debería, o donde no hay profesorado que esté del todo formado al respecto, pero bien, eso también es un reto. Y por otro lado está la parte como profesora de FP. En mi caso soy profesora de FP de los ciclos de promoción de la igualdad de género y de integración social en el IES La Orotava Manuel González Pérez, de La Orotava. Esta realidad también me acerca muchísimo a la necesidad de trabajar y de formar y de colaborar con personas. Es que al fin y al cabo el alumnado son personas que deben ser atendidas en su integridad, en su globalidad, y de ahí que no tenga sentido ninguno la censura parental, ¿no? Sergio. Nada, yo en la línea de lo que plantea Yaiza, estamos muy contentas desde Diversas y estamos convencidas que también las agentes zonales de que el gobierno de Canarias se haya plantado en este sentido y la Consejería de Educación haya dicho claramente no al PIN parental en Canarias, y es evidente. Ojalá tuvieran la misma suerte nuestros compis, compañeros, compañeras y compañeros de la región de Murcia o de Andalucía, de tener una comunidad autónoma que se ha plantado claramente. Que van a ser unos chavales... que se me entienda la palabra, van a tardar más en avanzar en la afectividad y en la sexualidad que el resto de compañeros. Lo normal es que sí, claro, porque van a dejar de tener una serie de recursos, o si sus padres deciden que no los tengan, precisamente por una cuestión que entra dentro de la base de una censura, de un veto, que además forma parte de una historia que es el tabú de la sexualidad. Y la sexualidad, como decía Isabel antes, como comenta ahora Yaiza, hay que tratarlo con total naturalidad, y a mí me gustaría, Yaiza, que nos comentara un poco cuál es la posición del gobierno de Canarias, de las agentes zonales de igualdad respecto a este asunto del PIN parental, y si hay algún tipo de postura clara con respecto a este asunto que nosotros ya celebramos porque es lo que hemos escuchado también. La postura es clarísima, es totalmente rotunda en contra de la censura parental. Entre otros motivos porque además se está poniendo en grave tela de juicio, en grave duda de la profesionalidad de profesionales y profesores y profesoras que están a diario en el aula. Decidir ejecutar una acción formativa, ya sea por parte del propio profesorado, como cuando colaboramos de forma muy fructífera con asociaciones como Diversas, no se decide al azar ni porque a mí me apetece, se decide porque hay un análisis detallado de cuáles son los objetivos de esa actividad, de cómo entronca esa actividad con los contenidos, con el currículum, con la formación del alumnado como personas en su integridad y en su globalidad, y hay unos debates y unos análisis importantes por parte del profesorado y por parte de todo el equipo educativo de los centros. Es decir, esto no se decide así a la ligera, venga, vamos ahora, como se ha insinuado que esto es un adoctrinamiento casi ciego. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza, en el sentido de que tiene que haber un argumentario clarísimo y además que está hiperrespaldado, no solo por nuestra consejería y nuestro gobierno de Canarias, que se ha posicionado muy claramente en contra del PIN parental, pero además es que está recogido en todas las leyes educativas, ya no solo a nivel nacional, sino también autonómico. En nuestra ley de educación canaria, ya en el preámbulo se establece
que al alumnado se le forma de forma integral. Entonces, evidentemente, es incongruente que ahora tengamos que debatir sobre una imposición promovida por la ultraderecha, que lo que está provocando es poniendo en duda nuestro criterio para hacer cumplir la ley. Es decir, es que no estamos hablando de otra cosa. Nuestro criterio como profesional, esto es impensable, por ejemplo, algo muy evidente, en el ámbito sanitario. Díganme ustedes, ¿en qué momento se pone en duda a un médico cuando el médico decide llevar a operar a una persona que tiene algo mal que hay que operar? Es decir, no hay un pin parental contra la sanidad porque no se pone en duda el criterio del médico, por ejemplo, de la médica. Oye, Yaisa, una última cuestión que ya en otro momento, cuando tengas libre y que sea martes y todo eso, podemos coincidir y traerte aquí, que además hace años que no nos vemos, que ya te hemos sacado, Juan Diego dice, ¿esta es la Yaisa del pelo rizado? Esta es la Yaisa del pelo rizado. Saludos. Yo estoy fatal de gripe y tengo una voz horrible. Bueno, pues saludos. escucha genial, ¿eh? Mira, saludos de parte de Juan Diego, que hoy está cumpliendo años. ¡Ay, felicidades! Bueno, pues otra realejera que está, realejeros por el mundo. Total. Una última cuestión. Cuando un profesional acude a impartir estas charlas, ¿el profesorado debe estar dentro? A ver, esto siempre debe basarse en la comunicación directa con el profesional. Hay sesiones en las que yo entiendo que el profesorado... Aunque no intervenga, me refiero que no intervenga. El profesorado se queda en una parte de la clase mientras escucha la charla que se le está impartiendo a los chicos. A ver, esto hay que hablarlo y hay que concretarlo con el profesional que acuda. Hay momentos en los que las sesiones que se desarrollan son sesiones donde se aprovecha para crear un ambiente de intimidad, de confianza, que habitualmente en el aula pues no se crea ese ambiente de seguridad y de confianza. Entonces, es verdad que el alumnado, vamos a hablar con claridad, el alumnado en muchas ocasiones siente que el profesorado, que evidentemente... Los coarta, vamos. Tienen miedo a ser evaluados por el profesorado o a ser calificados si dicen algo, o al fin y al cabo tenemos la parte negativa de que se nos tiene miedo por el poder que tenemos de evaluar y de poner una nota, ¿no? Entonces, hay momentos en los que es necesario que a lo mejor, según el profesional y la dinámica y la metodología que voy a utilizar, que el propio profesional nos diga, oye, pues mira, de las 2 horas, la primera hora estaría bien que no estuviera. Vale, eso puede ser una posibilidad y nosotros tenemos que confiar plenamente en los profesionales con los que colaboramos y que sabemos que están preparados y preparadas para desarrollar este tipo de acciones. Otra realidad también es cuando el propio profesional nos dice, mira, no, quédense, porque es interesante que ustedes también estén para que conozcan la realidad del alumnado que ustedes tienen en el aula y que habitualmente no abordan estas temáticas pues por determinados motivos, ya sea porque el profesor o profesora pues no sabe cómo abordarlo, o ya sea porque el profesor o profesora lo ha abordado pero quiere profundizar con expertos, expertas que acudan al aula. Eso siempre, ¿cuál es la prioridad a la hora de tomar esta decisión? El bienestar, la eficacia y de cara al alumnado, es decir, y también en ocasiones la propia formación del profesorado, pero el profesorado también tiene que buscar líneas de autoformación también por su cuenta. Eso también es una responsabilidad. Cuando tú decides ser profesor o profesora, tú te comprometes a formarte de forma permanente, es decir, a diario casi. Y tienes que hacer formación y fuera de tu horario y tienes que estar permanentemente a la cabeza, si es posible, de todas las novedades, porque es que tú tienes que trasladar eso al aula, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad, ¿no? Bueno, oye, que te invito otro día, cuídate, ¿vale? Sí, ahora mismo de todas formas estoy con el alumno de segundo de integración social en el Chainmaker Day de la Universidad de La Laguna, que se está celebrando hoy mismo, y para promover iniciativas que transformen pues la realidad social, ¿no? Y estamos muy en sintonía con lo que con lo que estamos debatiendo, ¿no? Vamos a crear alumnado que con una visión global, con una posibilidad de expresarse en su plenitud, puedan cambiar la realidad. Es que el PIN parental atenta contra la libertad y contra las posibilidades de cambio y de transformación de la sociedad. Es que más claro no puede estar.
Yaisa, que gracias, que estamos en contacto, ¿vale? Perfecto, un Muchas beso gracias, saludo Yaisa. a tus alumnas. Un abrazo. Y por favor quiero felicitar y aplaudir, bueno, con mucha fuerza la labor que está haciendo Diversas, porque en el norte hacía mogollón de falta y además se lo toman con una seriedad y con un compromiso que ojalá mis alumnas cuando terminen puedan asociarse y promover iniciativas tan interesantes como las que ellos y ellas están promoviendo. Un beso. Gracias, Un beso Yaisa. inmenso. Adiós, adiós. Besos. Chao. Sergio, gracias de verdad por traernos a estas profesionales. Esto no es alguien de la calle que hemos cogido y que han hablado hoy, no, son profesionales. Y aquí vemos la postura también del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con respecto a la educación que se está impartiendo en el archipiélago. Me parece importantísimo. Muchísimas gracias a ustedes, nosotras siempre encantadas de traer este tema y espero que las oyentes se hayan quedado con un mensaje claro y nítido de que el PIN parental no se puede permitir y que lo que se da en las aulas es un derecho de la juventud y un derecho que va en el beneficio de del libre desarrollo de la personalidad de las jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Hacemos Radio un alto, a la vuelta más cosas.